En cuanto a los viajes por los lugares más remotos, destacan la valoración de Alexander von Humboldt hizo de sus viajes por Sudamérica entre 1799 y 1804, los diarios de la expedición con la que Meriwether, Lewis y William Clark, por encargo del presidente Jefferson, cruzaron del continente norteamericano entre mayo de 1804 y septiembre de 1806. El informe del joven juez francés Alexis de Tocqueville sobre Estados Unidos, país que visitó en 1831-1832, el viaje del naturalista Charles Darwin a las Islas Galápagos de 1831 a 1836, las impresiones de Henrik Ward sobre el África septentrional y central, reunidas al servicio de los británicos entre 1849 y 1855, la descripción del viaje a la Meca y a Medina de Sir Richard Burton en 1853, las impresiones de Heinrich la exposición enciclopédica de la isla de Java en la década de 1850 por Franz Junghun, el informe de August von Haxhausen, un barón de Westfalia, sobre un recorrido de más de 10.000 kilómetros por la Rusia continental, publicado en 1847 a 1852, este libro logró que por primera vez la intelectualidad de las ciudades del Imperio ruso tuviera constancia de cómo vivían sus compatriotas del campesinado, o los 5 volúmenes del barón de Ferdinand von Richthofen sobre China, 1877-1912, basados en viajes de los años 1862 a 1872, cuando casi ningún europeo había puesto el pie en las provincias del interior del imperio. Todos estos textos comparten la emoción del descubrimiento que en la siguiente generación de viajeros ya desapareció y que hoy resulta casi irrecuperable. Y todos aquellos viajeros, con la salvedad de Burton, un aventurero con más sombras, compartían asimismo el considerar la ciencia como un deber sagrado. No pocos de aquellos, entre comillas, grandes viajeros nacieron como proyectos de hombres jóvenes que ansiaban sentar la base de una futura carrera académica. Más que en ningún otro periodo anterior o posterior, en el siglo posterior a la visita americana de Humboldt, los viajes se convirtieron en Europa en una fuente autorizada del conocimiento científico. A diferencia de lo ocurrido en la Edad Moderna, en el siglo XIX fueron llegando a Europa cada vez más viajeros de ultramar que también describieron el viejo continente a sus propios compatriotas, legados chinos y ministros japoneses, sabios indios y norteafricanos, un rey del actual Botsuana, y también monarcas orientales como el sultán del Imperio Otomano con ocasión de la Exposición Universal de París en 1867, Abdülaziz fue el primer soberano turco que visitó la Europa cristiana. El Shah persa Nasser al-Din, que acudió a Europa en 3 ocasiones, 1872, 1878, 1889, y compuso o ordenó componer un diario sobre la experiencia. Y el rey Chulalongkorn de Siam, un observador particularmente perspicaz que entró en Europa por primera vez en 1867. Sabios asiáticos como el bengalí Ram Mohan Roy, que llegó a Inglaterra en 1831 y ofreció en Bristol en 1833, o Li Gui, un funcionario de baja jerarquía, el primer chino que emprendió la vuelta al mundo en 1876 a 1877 e informó sobre ella en un diario publicado, influyeron sobre el concepto de Occidente que se tenía en su propio país. Dentro del Asia Oriental también surgió una importante literatura de viajes y de observación mutua. Así, Fu Junlong, que por encargo del gobierno chino viajó entre 1887 y 1889 a Japón y Norteamérica, luego trabajó como jefe de una sección en el Ministerio de Guerra. Compuso una completa geografía de Japón en 30 volúmenes. Los japoneses enviaron informes igual de completos sobre el este del Asia continental. El grupo más extenso de viajeros que recorrieron Europa fue por descontado el de los americanos. Algunos ya vinieran de Iberoamérica o de Norteamérica, buscaban las raíces de su propia cultura. Otros, como Mark Twain, como figura más destacada, acudían con la firme convicción de proceder de un mundo más joven y mejor. En la segunda mitad del siglo XIX, los europeos ya no tuvieron que inventar, entre comillas, espejos extranjeros, en los que verse distorsionados hasta lo irreconocible o con miras a reconocerse satíricamente, como había hecho Montesquieu en la Lettre personnelle.
Persane, Cartas persas, 1721. El resto del mundo empezó a expresar qué pensaba de Europa. Así ocurrió mientras que en las colonias. Primero, en la India británica, la zona colonial cuya clase culta estaba más fuertemente influida por Europa y la de vida literaria y política más dinámica. En el siglo XIX, las reacciones de los asiáticos ante Europa todavía no se organizaron en ninguna clase de, entre comillas, estudios occidentales de carácter sistemático que pudieran oponer el orientalismo surgido en Europa. Solo Japón poseía una base para ello. En el caso de los, entre comillas, estudios holandeses, Rangaku, establecidos allí desde el siglo XVIII para observar a los comerciantes neerlandeses en Nagasaki y examinar los libros que traían. Cuando los geógrafos norteamericanos empezaron a dedicar atención a Europa, lo hicieron con los instrumentos de la ciencia europea, mapas y mediciones. En el siglo XIX, los estudiosos, viajeros, geógrafos universitarios y otros autores por el estilo seguían siendo en su conjunto los principales recopiladores europeos de información sobre el mundo exterior. No es de extrañar que su actividad se integrara cada vez más en los proyectos imperiales y coloniales de las grandes potencias. La geografía, en una de sus facetas, era un discurso universal y cada vez más imperial que, sin embargo, podía usarse para criticar la conquista mundial de Europa, como hicieron los geógrafos alemanes más influyentes de la primera mitad del siglo, Karl Ritter y Alexander von Humboldt. Al mismo tiempo, fue una de las grandes historias de éxito de los siglos XVIII y XIX, una descripción precisa de la realidad social y natural que dio a Europa una de sus ventajas decisivas sobre otras civilizaciones. Por mucho que a veces los viajes de estudio, entre comillas de campo, nacieran de ideas irracionales o increíbles, pese a todo la suma de sus actividades representó un incremento colosal en el conocimiento preciso del mundo. Resulta especialmente claro en el campo de la cartografía. La medición y la transposición cartográfica de toda la superficie terrestre y marítima del planeta fue uno de los grandes proyectos colectivos de la ciencia moderna, estrechamente relacionado con la conquista marítima universal de los europeos. Empezó con los mapas portugueses y españoles, continuó desde 1700 con el proyecto neerlandés de trazar una descripción completa de la Tierra y en el siglo XVIII se benefició del refinamiento de las técnicas de medición y el nuevo incremento del alcance de la navegación europea. La forma material de la que durante mucho tiempo fue la zona más, entre comillas, oscura del planeta, África al sur del Sahara, se sabía representar correctamente en lo esencial desde la década de 1880. Si el siglo XVIII había sido la era de la revolución en las técnicas agrimensoras y cartográficas, el siglo XIX lo fue por la utilización universal de estas herramientas. Con tal tenacidad explotadora y medidora se puso a abordar, al fin, literalmente, el mundo al completo. A finales del siglo XIX se disponía de una imagen cartográfica de todo el planeta que apenas quedaría superada hasta el advenimiento de la cartografía satelital y el trabajo computerizado. En muchas de aquellas empresas cartográficas, los no occidentales participaron informando, aportando material, aconsejando o actuando como socios científicos. Sobre todo es cierto en posiciones formalmente subordinadas, pero aún así, sin el conocimiento local nunca se habría logrado representar la verdad, de verdad del planeta al completo sin omisiones. Fuera de Occidente, Japón fue el primer país y durante mucho tiempo el único en crear mapas y mediciones con un nivel de precisión equiparable al europeo. Al principio fue una iniciativa privada debido a la inquietante aparición en la década de 1790 de barcos rusos en las proximidades de las costas japonesas. La cartografía no se convirtió en un proyecto nacional promovido con total seriedad por el Estado hasta la era Meiji, después de 1868. Entre las tradiciones culturales no europeas, la china era la que primero podría haber desarrollado una geografía, entre comillas, moderna. Entre las tareas de los funcionarios regionales figuraba la de presentar informes empíricos desarrollados sobre las condiciones de su zona de referencia. Al igual que la filología desarrolló el examen minucioso de los textos tradicionales, la geografía encajaba con la erudición Kaosheng, un estudio empírico que a finales del siglo XVII se había convertido en la forma dominante de la investigación académica. Sin embargo, la geografía china del siglo XIX careció de los grandes encargos estatales que fueron típicos de Europa. La geografía china no alcanzó a emanciparse de los objetivos restrictivamente prácticos de la administración.
ni tampoco de la preponderancia de la historiografía considerada una disciplina principal a la que la geografía se debía subordinar. Además, había olvidado las innovaciones cartográficas y agrimensoras de los que los jesuitas habían llevado a China en el siglo XVII. La geografía china moderna, según surgió a partir de 1920, podía haber partido exclusivamente de sus propios intereses nacionales, pero aún así adoptó elementos esenciales de la ciencia geográfica occidental. En consecuencia, ha sido desde el principio un discurso híbrido. Sociología. La geografía era una ciencia de mirada global, pero raíces locales. Como geografía económica acompañó el proceso de industrialización en Europa y Norteamérica, como geografía colonial la expansión territorial de Occidente, pero las ciencias sociales surgidas en el propio siglo XIX fueron un órgano de autoobservación todavía más importante. Por la orientación teórica de su cuestionamiento fueron más allá que los viejos reportajes sociales, pero sin descuidar nunca la descripción empírica de la realidad social. La economía ya había incorporado esta relación antes del memorable estudio de Adam Smith sobre la riqueza de las naciones, 1776. La tendencia a establecer modelos abstractos se percibía ya en 1817 con David Ricardo, pero no se erigió como estilo preponderante hasta que después de 1870 con la aparición de las teorías matemáticas de la utilidad subjetiva y el equilibrio de mercado que se desarrollaron de forma aproximadamente simultánea en Austria, Suiza y Gran Bretaña. Al mismo tiempo, sobre todo en Alemania, continuó floreciendo la National Economy, entendida como el estudio histórico y descriptivo de los sucesos económicos coetáneos y pasados. Esta orientación se organizó en 1872 con la fundación del Verein für Sozialpolitik, Asociación de Política Social, que a lo largo de los años hizo una gran aportación al mejor conocimiento de la sociedad. La sociología, fundada por Auguste Comte y Herbert Spencer, se concebía antes que nada como una disciplina teórica. En Alemania, en cambio, al ser un bastión del historicismo, la investigación crítica con las fuentes se mantuvo especialmente cerca de la historia de Lorenz von Stein, autor de Historia de los Movimientos Sociales en Francia en 1842 y primer experto en ciencias sociales dentro del ámbito lingüístico germano. Y fue desde el principio menos general y dadas las conjeturas que en Francia y Gran Bretaña. En todas partes, también en Estados Unidos, la sociología se anexionó hacia finales del siglo el campo del estudio social empírico, que antes había sido más bien dominio de las instituciones estatales y de reformadores sociales a título personal, como Charles Booth. En Gran Bretaña, el nacimiento de 1895 de la London School of Economics and Political Science como departamento universitario de ciencias sociales, caracterizado por la inspiración reformista, marcó el paso hacia un estudio social que integraba tanto la teoría como la investigación factual. Pese a todo, la entre comillas sociología como tal solo contó con profesores específicos a partir de 1907 y la disciplina se profesionalizó con más lentitud que en el continente. En Estados Unidos supuso un hito similar la creación del primer departamento de sociología en 1892 en la recién fundada Universidad de Chicago. Hasta la década de 1890, la sociología académica no hizo una aportación a gran escala a la investigación de las sociedades contemporáneas. Solo hacia esas fechas comenzó la autoobservación metódica de las sociedades avanzadas que desde entonces no ha dejado de institucionalizarse. La sociología se expandió con rapidez, al menos hacia el Asia Oriental, donde se encontraron las influencias de Europa y Norteamérica. Ya en 1893 se instauró en la Universidad Imperial de Tokio una cátedra de sociología tan solo unos años después de que se hallara un equivalente japonés al concepto europeo de entre comillas sociedad. En China al principio esta materia fue enseñada por extranjeros que realizaron estudios propios sobre temas como los gremios municipales, las relaciones internas de los clanes manchúes dominantes o la estructura de la sociedad agrícola del norte del país. En 1915, es decir, cuando aún vivían héroes fundacionales de la disciplina como Emil Durkheim, Max Weber y Georg Simmel, apareció la primera descripción sociológica de la sociedad china, obra de autores nacionales. Ese mismo año empezó a haber docentes chinos de la materia en unas pocas universidades. Desde entonces los sociólogos chinos, sobre todo la orientación marxista, han realizado un gran número de estudios sobre la sociedad contemporánea. Antes del siglo XIX, las sociedades nunca habían logrado disponer de un espacio para la observación de sí mismas, de forma permanente y en instituciones estables. De muchas fuentes antiguas podía decirse que son descripciones de la realidad social de sus civilizaciones respectivas, pero al mismo tiempo se trata de interpretaciones. En el siglo XVIII
Ya se habían realizado avances en lo que después se calificaría de contextos entre comillas sociológicos, como ejemplo de modelo económico basado en los procesos de circulación de la sangre, concebido por el médico francés François Quesnay, o la variopinta entre comillas ciencia del hombre de la ilustración escocesa, inglesa y francesa. Pero solo después de 1830, cuando se aceleró la transformación social de Europa, surgió un discurso científico y social perdurable, que se desarrolló primero entre los intelectuales y reformistas filantrópicos y hacia finales de siglo se consolidó en las universidades. Aquí debemos precisar una vez más que se trata de una particularidad de Europa. Las ciencias sociales, sin embargo, se exportaron pronto con éxito. La primera, la economía política, que además de Norteamérica se recibió primero en Japón y la India. Sus pioneros, sobre todo Adam Smith y John Stuart Mill, estuvieron entre los autores europeos más traducidos. En sus variantes más radicales, la economía política también sirvió como arma crítica contra el colonialismo. Hacia el final del siglo llegaron a esta consecuencia tanto los opositores al expolio de la India, Drain of Wealth, mediante tributos obligatorios, según el análisis del funcionario estatal historiador económico Ramesh Chandra Dutt, como algunos teóricos del imperialismo europeos y japoneses. 4. Estadística. Censos de población. El siglo XIX fue la época fundacional de la estadística moderna. No la mera compilación de datos reunidos más o menos al azar, sino su obtención metódica e íntegra con la posterior elaboración matemática. El Estado fue asumiendo estas tareas y de hecho las tareas fueron adquiriendo tal complejidad que a la postre solo el Estado era capaz de dominar su organización. En la segunda mitad del siglo XIX la estadística se convirtió en lo que hoy todavía es la herramienta más destacada con que las sociedades, entre comillas, monitorizan a sí mismas de forma continuada. Su forma primigenia fue el censo de población. Las autoridades empezaron pronto a hacer recuento de sus súbditos. Por razones militares y fiscales se contaban los hogares, las personas, las cabezas de ganado. En los estados más extensos era poco frecuente que el proceso afectara a todo el territorio por igual. Los resultados suelen ser incompletos o directamente se han perdido. Los geógrafos históricos que necesitan esa clase de fuentes deben determinar en cada caso, por difícil que resulte en ocasiones, si cabe hablar o no de un censo con datos mínimamente útiles y fiables. A este respecto, ni Europa ni Occidente, entre comillas, puede reclamar con claridad haber sido la vanguardia en este campo. En el caso de China, los datos más antiguos que la demografía histórica considera aprovechables se remontan a los años 1368-1398, cuando el primer emperador de la dinastía Ming hizo contar la población después de que se restableciera un gobierno central. En Japón, entre los siglos VII y XI, hubo un registro de familias no muy distinto del que en principio no existe. El primer censo nacional japonés, que resulta útil para los fines de la investigación demográfica, se remonta a 1721. Pero nuestro conocimiento del Japón precontemporáneo son muy completos y aún más útiles los datos preservados localmente. Las autoridades otomanas hicieron recuentos demográficos regulares de los territorios recién conquistados. Aunque solo fuera por razones fiscales y militares, había interés por tener datos realistas. La identidad étnica no se apuntaba, pero sí la pertenencia a grupos religiosos, porque hasta 1855 los súbditos no musulmanes debían satisfacer un impuesto de capacitación. Entre 1828 y 1831 se llevó a cabo el primer censo general de habitantes varones del imperio en Europa y Anatolia. Con él empieza la historia de la demografía en Europa y Anatolia. Turco-otomana. En el caso de Egipto, que por entonces era una provincia del Imperio Otomano, pero solo nominalmente, tiene una utilidad similar el censo de 1848. En Europa, el país pionero fue Suecia. El primer censo nacional sueco se realizó en 1755. En España, el gran monarca ilustrado Carlos III ordenó contar la población en 1787. Se hizo con medios tan avanzados y metódicos que se ha hablado del primer censo entre comillas moderno de Europa. En todos los grandes estados europeos el periodo de modernidad de las estadísticas demográficas inició hacia 1800. Esta modernidad suponía regularidad, institucionalización y verificabilidad de los procedimientos. Desde el punto de vista institucional se precisaban 4 elementos. El primero, un departamento de estadística, incluido por el general del Ministerio del Interior, encargado de recopilar, valorar y publicar datos. El segundo, un comité estadístico permanente.
de funcionarios de gran nivel, responsables de coordinar la centralización. El tercero, sociedades estadísticas privadas integradas por médicos, profesores, ingenieros y titulares de cargos que presionan conjuntamente para mejorar la ciencia estadística. Y cuarto, oficinas municipales de estadística que sin embargo no fueron habituales hasta la segunda mitad del siglo. Estos cuatro elementos no aparecieron todos a la vez ni de hoy para mañana. Introducirlos en toda Europa requirió varias décadas. Empezaron en Inglaterra, cuyo primer censo nacional se llevó a término en 1801, y la Francia revolucionaria napoleónica. En 1810 se crearon de forma simultánea departamentos de estadística en Prusia y Austria, todavía poco eficaces. En los grandes imperios multiétnicos obtener datos relativamente fiables resultó mucho más difícil que en países pequeños como los Países Bajos y Bélgica, cuyos departamentos de estadística a partir de 1830 tuvieron fama de modélicos. Hacia 1870 habían surgido en toda Europa autoridades estadísticas modernas y en las actas de los Congresos Internacionales de Estadística, 1853-1878, se formularon normas de calidad de las que ningún Estado se podía sustraer. En Estados Unidos hubo censos demográficos guiados por criterios bastante modernos desde 1790, es decir, algo antes que en Europa. El sexto censo federal de 1840, pese a que en la práctica abundaron los errores y deficiencias, fue celebrado en todas partes como uno de los grandes logros de la nación. Obtener un censo de la población india era una de las labores demográficas más arduas que se pudiera imaginar. En el subcontinente indio, a diferencia de en China, Japón o Birmania, los gobiernos precoloniales apenas se habían preocupado por contar a sus súbditos. Los británicos, en cambio, se esforzaron pronto por disponer de datos empíricos. Esto suponía, para empezar, recabar información sobre las ciudades más populosas, su situación, su importancia política y número de habitantes. En 1820 se dispuso de un primer gazetteer, o directorio geográfico de la India, todavía muy incompleto. Aún se desconocía la cifra total de habitantes del país y no se comprendía ni siquiera de forma aproximada la estructura interior de la sociedad india. Para empezar, las magnitudes de trabajo de origen europeo no se podían exportar sin más a la India. ¿Qué sentido debía darse en este país a conceptos como, entre comillas, familia, entre comillas, hogar o, entre comillas, pueblo? ¿Qué límite de edad separaba allí a un, entre comillas, adulto de un niño? ¿Había una correspondencia fija entre la, entre comillas, casta y determinados oficios? ¿Y cómo se debía identificar la pertenencia a una casta? Hubo varias décadas de experimentación. La población se calculaba a escala provincial, pero con una minuciosidad muy variable. No se lograron resultados satisfactorios hasta los censos de procedimientos más exactos y de ámbito nacional que se emprendieron desde 1881 cada 10 años. Para ello, fue necesario dar rigidez al esquema categorial. La estadística no reflejaba la realidad sin más, sino que imprimía su propio orden sobre ella. Así se consideraba a priori que la sociedad india estaba determinada por la religión. Si en las Islas Británicas nunca se preguntaba por el credo religioso de sus habitantes, en la India británica se entendía que la religión era un criterio de clasificación decisivo. Ello favoreció la consolidación de las communities, entre comillas comunidades, que tanta importancia adquirieron en la política posterior del subcontinente. Los demógrafos de la India británica, como sus consejeros etnológicos, estaban obsesionados por establecer una jerarquía de castas. Por ahí se abrieron paso las teorías raciales típicas de la época y el censo de 1901, considerado especialmente científico, partía del supuesto de que la jerarquía social de la India era paralela a una graduación jerarquizada de la, entre comillas, pureza racial. Los censos modernos no se limitan a contar personas. En Escandinavia, antes que en ningún otro lugar, se empezó a tomar nota a sí mismo de datos que con el tiempo serían obvios. Nacimientos, diferenciando los legítimos de los ilegítimos, edad de la madre en el parto, edad al contraer matrimonio, edad al morir. Sin embargo, que se dispusiera o no de tales datos dependía de lo que iglesias y autoridades consideraban que valía la pena registrar. En la católica Filipinas, por ejemplo, país que durante bastante tiempo vivió en relativo retraso frente a otros países asiáticos, los registros parroquiales contienen un largo historial de datos incompletos, aunque relevantes, sobre los enlaces matrimoniales.
Allí donde se introducía el registro del Estado civil, constatando la primero legitimidad oficial de los matrimonios, mejoraba de inmediato la colección de datos demográficos. En un país como China, donde los casamientos siguieron siendo una materia privada, se carecía de esos datos. Estadística y política nacional. Un censo es un asunto público, una medida de la autoridad. El Estado se convirtió en el órgano de la propia observación de las sociedades. A este respecto, en el siglo XIX retoma tendencias anteriores. En Centro Europa, la disciplina encargada de reunir los datos de la actualidad era la Polizeiwissenschaft, ciencia política entre comillas. En el ámbito anglófono se hablaba de political arithmetic. ¿Qué novedades aporta el siglo XIX? Refinar las prácticas de observación, preservar institucionalmente los resultados y un afán de objetivación. Este pensamiento se reflejó en la creación de una nueva estadística matemática plenamente desarrollada hacia 1890. Ya desde 1825, el astrónomo y matemático belga Lambert Adolphe Quetelet se empeñó en identificar promedios y regularidades sociales en el material numérico y establecer correlaciones repetidas en la aparición de los diversos hechos sociales. Buscaba una entre comillas física social que fuera más allá de los simples números e inventó el concepto de l'homme moyen, entre comillas hombre promedio, una de las grandes figuras míticas de la era moderna. Quetelet devino uno de los pensadores más influyentes del siglo XIX. En varios países europeos, en las décadas de 1830 y 1840, se vivió una pasión por la estadística. Hacía que fueran visibles aspectos que hasta entonces o habían quedado ocultos o se habían dado por sentados. Los pobres no aparecen como muchedumbre, sino se los cuenta. Así nació la magnitud abstracta de la entre comillas pobreza, que pedía un compromiso moral. Se fundaron publicaciones y sociedades estadísticas. Se crearon departamentos estatales para la recopilación, valoración y archivo de los datos. La política pasó a depender más que nunca de informaciones exactas. En Francia, ya durante el consulado de Napoleón, en 1801, se introdujo en el nivel de las prefecturas la obtención sistemática y regular de datos estatales. El Estado napoleónico ansiaba llegar a lo más hondo de la sociedad burguesa y con este fin necesitaba disponer de información lo más precisa y completa sobre ella. El gobierno parlamentario de una Gran Bretaña que en el nivel regional estaba mucho menos burocratizada, hizo un uso extensivo de datos empíricos sobre toda clase de aspectos, desde las condiciones sanitarias en los barrios obreros al estado de salud en sus ejércitos. La obtención de esos datos se confiaba a, entre comillas, comisiones reales, Royal Commissions, que actuaban a distancia del Parlamento con un encargo específico y por un periodo de tiempo determinado. Los resultados se hacían públicos y quedaban a disposición no solo de los gobernantes, sino también de sus críticos. En Hard Times, Tiempos Difíciles, 1854, Charles Dickens se burló de la figura del recopilador de datos y positivista a ultranza con el personaje de Thomas Gradgrind. Pero esta clase de positivismo no solo generó conocimientos útiles para el poder. Además, vertió agua en el molino analítico de voces antipositivistas y críticas con el sistema como la de Karl Marx. En Estados Unidos la estadística también adquirió un papel relevante en la vida pública, quizás incluso más relevante aún que en Inglaterra o Francia. Solamente desde la perspectiva estadística podía pensarse en una integración a gran escala. Solo con los números podían ponerse de manifiesto las dimensiones sin igual, pero hasta entonces inadvertidas, de Estados Unidos. Por motivos similares, la estadística interpretó un papel importante en la unificación de Italia. Actuó como anticipo de la futura nación unida y ofreció a las nuevas élites conocimientos especiales. Apenas se alcanzó la unidad política, se multiplicaron los estudios estadísticos e incluso los liberales mostraron interés por registrar población y los recursos y supervisar la actuación de las autoridades subordinadas desde una atalaya central. Italia fue hija de la estadística. El siglo XIX fue el siglo del recuento y la medición. Solo entonces la aspiración ilustrada de describir el mundo al completo y ordenarlo taxonómicamente pudo dar paso a la fe en los números.
capaces de desvelar la verdad, en los datos elaborados estadísticamente. Incluso, como proponía el marqués de Condorcet, el luminoso faro tardío de la Ilustración en una entre comillas matemática social. Solo en el siglo XIX las sociedades se midieron a sí mismas y crearon archivos con los resultados. Quizás fueron incluso demasiado lejos. En algunos países se obtenían más datos estadísticos de los que se podían manejar administrativa y científicamente. La estadística se convirtió en lo que hoy en día aún es, una forma de hablar de la retórica política. En manos de la burocracia estatal se materializaron las categorías que los estadísticos se vieron obligados a usar. Eran categorías, clases, estratos, castas, grupos étnicos, surgidas de las necesidades técnicas de la estadística social que sin embargo adquirieron la capacidad de moldear tanto la administración como la propia percepción. La estadística tenía una doble faceta. Por un lado, contribuía a la descripción y la ilustración sociológica. Por otro, era una gran máquina de etiquetar y estereotipar. En ambos casos, durante el siglo XIX y en todo el mundo, se convirtió en elemento básico del imaginario social. La segunda faceta era especialmente visible en el espacio colonial, donde las relaciones sociales eran mucho más difíciles de comprender que en el entorno más próximo y conocido. Se sucumbió reiteradamente a la tentación de una supuesta exactitud y objetividad. Eso cuando no se fracasaba, para empezar, la dificultad práctica de establecer un número fijo para poblaciones que eran móviles. 5. Noticias. La prensa y su libertad. La expansión de la prensa en el siglo XIX se convirtió en algo aún más universal que la novela realista, las estadísticas y el análisis social empírico. Con frecuencia semanal o diaria, los periódicos, gacetas y revistas ofrecían espacios de comunicación para toda clase de ámbitos, desde la población local al Times de Londres, que a finales del siglo recogía noticias de todo el mundo y a la inversa se leía en todos los continentes. Allí donde la prensa arraigaba, transformaba enseguida las condiciones de la comunicación política. La exigencia de libertad de prensa, la seguridad de poder expresar en público y de forma recurrente la propia opinión, sin ser castigado por ello, actuó en todo el mundo como un impulso transformador. La prensa fue la primera en crear algo parecido a un espacio público, en el que el ciudadano entre comillas razonaba y al mismo tiempo afirmaba su derecho a ser informado. Los padres fundadores de Estados Unidos ya defendieron que solo un miembro bien informado de la comunidad sería capaz de cumplir bien con su responsabilidad cívica. Sin embargo, tras la aparición de la prensa de masas en Estados Unidos y otros países, poca gente compartía aquel optimismo. Al mismo tiempo, el espacio abierto por la prensa se puede interpretar de otra manera, como un nuevo nivel de reflexión de la sociedad sobre sí misma. Entre los diversos medios impresos, la distinción era fluida. En Europa, durante las primeras décadas del siglo, tuvieron un papel destacado los entre comillas opúsculos, obras de corta extensión publicadas individualmente, porque escapaban a la censura con más facilidad que los libros y las publicaciones periódicas. La interconexión de las formas se puso de manifiesto igualmente en el hecho de que muchas novelas, la mayoría de las de Charles Dickens, por ejemplo, se publicaron primero en revistas por entregas. El periódico se caracterizó por varios rasgos especiales. Primero, aparecía de forma regular. Segundo, era el producto de todo un grupo, la entre comillas redacción. Tercero, se dividía en secciones esquematizadas. Cuarto, incluía noticias que iban más allá del horizonte de experiencias regionales y sociales de sus lectores. Quinto, esas noticias tendieron a ser cada vez más actuales. En Alemania, en 1856, solo el 11% de los artículos se ocupaban de hechos ocurridos hacía menos de un día, pero en 1905 el porcentaje era del 95%. Sexto, su producción era cada vez más industrial y se beneficiaba de las innovaciones técnicas más recientes, lo cual, con la aparición de la prensa de masas, exigió la entrada de grandes capitales. Y séptimo, vivía en un mercado de oscilación diaria, y salvo en el caso de los suscriptores, dependía de que el consumidor decidiera comprar la prensa. La prensa otorgó la mayoría de edad a los lectores en cuanto súbditos políticos y cada vez con más frecuencia intentó movilizarlo para sus propios fines. Entre mediados del siglo XIX y finales de la década de 1920, cuando en Europa y Norteamérica la radio alcanzó a públicos más numerosos, la prensa dominó sin competencia. Como en el sector la concentración empresarial no era todavía tan intensa como lo fue un cuarto de siglo más tarde, puede afirmarse por ejemplo de Estados Unidos, que poco después de 1900 el número y la diversidad de las cabeceras fue mayor que nunca antes o después. Hacia finales de siglo,
El magnate de la prensa en países como Estados Unidos, Gran Bretaña y Australia se convirtió en una fuerza política sui generis. La edad de oro de las publicaciones periódicas necesitaba la libertad de prensa. En países como Alemania, donde la censura no se relajó al mismo tiempo que la productividad técnica mejoraba, los periódicos lo tenían más difícil que publicaciones políticamente menos comprometidas, como la Garter Louvre, desde 1853, antecedente de las modernas revistas ilustradas. En los estados de la Confederación Germánica, los decretos de Karlsbad de 1919 institucionalizaron una regulación particularmente represiva con la prensa. Aunque las autoridades censorias carecían de la agilidad precisa para aplicar siempre la ley al pie de la letra, determinaban la vida diaria de editores y periodistas. Tras la Revolución de 1848, el sistema de Karlsbad no se recuperó. Sobre todo no volvió a haber censura previa a la publicación. Ya no era necesaria, pues ahora los aparatos estatales disponían de medios suficientes para controlar la palabra impresa. La policía y los jueces desempeñaban ahora la tarea que habían hecho los censores de la época Pieter Mayer, a veces con más dureza que estos. El primer estado alemán que introdujo la plena libertad de prensa fue el Reino Württemberg, en 1864. La censura previa no se abolió de forma general y definitiva hasta la Ley Imperial de Prensa de 1874. En lo sucesivo, las cabeceras mal vistas por el poder eran objeto de acoso, pero ya no de represión. En adelante, en la lucha contra los católicos y sobre todo los socialdemócratas, Bismarck no tuvo reparos en atacar la libertad de prensa. El periodismo de oposición, en la época de Bismarck, nunca tuvo garantía de no ser perseguido judicialmente. Por otro lado, entre bambalinas, el canciller utilizaba una parte de la prensa conservadora para sus propios fines. Solo después de 1890, la prensa burguesa, la socialista todavía no, pudo disfrutar de la libertad de acción que en el mundo anglosajón hacía tiempo que se daba por descontada. En casi ningún otro ámbito resulta tan evidente la posición peculiar de los países marcados por la civilización británica. En 1644, John Milton, en Areopagítica, ya se había alzado en contra de que se exigieran permisos antes de publicar y su petición ejerció una gran influencia. En Estados Unidos, la primera enmienda, First Amendment, prohibió al Congreso en 1791 limitar de ningún modo la libertad de expresión y de prensa. Por descontado, esto seguía siendo una cuestión interpretable, y a partir de 1798 emergió repetidamente la duda de si se había superado la barrera del, entre comillas, libelo sedicioso al castigo del delito, recogido en el derecho consuetudinario, pero de mala fama, debido a su imprecisión, de la ofensa de una, entre comillas, figura pública. En conjunto, sin embargo, en el siglo XIX Estados Unidos fue un país de prensa libre. Con el tiempo, en la cultura política estadounidense se consolidó la idea de que la prensa era un contrapeso institucionalizado a los gobiernos, el Fourth State, o, entre comillas, cuarto poder. En Gran Bretaña, en 1695, el Estado carecía de procedimientos legales para actuar en contra de las cabeceras demasiado críticas, pero la circulación de periódicos se veía obstaculizada por un impuesto sobre la producción impresa llamado Stamp Duty, cuyos últimos vestigios no se abolieron hasta 1855. En Canadá, Australia y Nueva Zelanda surgió una prensa dinámica con escaso retraso frente a Gran Bretaña y Estados Unidos. En Canadá, un país con 4,3 millones de habitantes, el servicio postal repartió en 1880 unos 30 millones de ejemplares de periódicos. Una visitante inglesa quedó sorprendida cuando a finales de la década de 1850, al pasear una mañana por la ciudad de Melbourne, vio un periódico en cada umbral. En un país de baja densidad demográfica como Australia, la prensa apenas estorbada por el gobierno colonial, contribuyó de forma importante a la concentración comunicativa de una, entre comillas, sociedad civil democrática. La prensa recogía abundantes noticias sobre la metrópoli imperial, pero también favoreció la difusión de las voces de Australia en Londres. En el extenso país oceánico, la prensa se convirtió pronto en un poder político.
No es fácil determinar en todos y cada uno de los casos nacionales cuándo se abolió legal y constitucionalmente la censura de prensa, menos aún sobre cuándo los obstáculos de las administraciones se interponían de hecho a la acción editorial y periodística, exigencia de finanzas, registros policiales de la redacción, confiscaciones, amenazas procesales, etc., no pasaron a ser incidentes aislados. La censura posterior a la publicación desapareció siempre después que la previa. En los países en los que, como en España, la prensa descansaba sobre cimientos tan débiles que los periodistas no podían sostenerse sin segundo puesto de trabajo proporcionado por sus contactos políticos, ni siquiera una ley de prensa muy liberal resultaba de gran utilidad. En la Europa continental, el primer país donde rigió la libertad de prensa fue Noruega, desde 1814. En 1830 se le unieron Bélgica y Suiza y en 1848 se había sumado también Suecia, Dinamarca y los Países Bajos. En Francia, el hecho de que en 1789 los revolucionarios afirmaran en la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano que, entre comillas, la libre comunicación de los pensamientos y opiniones era, entre comillas, uno de los más valiosos derechos del hombre, artículo 11, tuvo una influencia práctica escasa. Segundo Imperio, con Napoleón III, 1851-1870, todavía se esforzó mucho en sus primeros años por controlar y despolitizar la prensa y la industria editorial. Sin embargo, cuando la segunda década el régimen se transformó en un sistema casi parlamentario, aflojó notablemente las riendas. La esfera pública solo funcionó sin obstáculos después de que en 1878, con la Tercera República, se abolieran las medidas represivas propias casi de un estado de terror, impuestas tras el levantamiento de la Comuna en 1871. En 1881, una ley de prensa modélica en su liberalismo inauguró una nueva época de la historia de la prensa francesa, una auténtica Belle Époque en la cual la prensa política alcanzó la cúspide por nivel y diversidad de sus voces políticas, con su prosperidad económica y su influencia en los asuntos de la República. Después de 1914, la situación declinó otra vez. Hasta el cambio de 1881, en ningún otro país de Europa se vio tal división y lucha por la libertad de prensa como en la Francia políticamente partida en dos. En la monarquía de los Habsburgo no empezó a formarse un clima de opinión liberal hasta la década de 1870. Hasta la Primera Guerra Mundial hubo confiscaciones repetidas de periódicos. En un imperio multiétnico, la situación se complicaba por la existencia de publicaciones en las distintas lenguas de las nacionalidades. Sobre cualquier afirmación que pudiera tildarse de, entre comillas, separatista, colgaba siempre la espada de Damocles del artículo legal sobre la alta traición. Esto afectó en particular a la prensa checa. En el imperio zarista, la ley de censura de 1865 de carácter liberalizador hizo posible la, entre comillas, aparición de una prensa relativamente independiente, pese a todos los actos de censura y represión, cierra comillas. Se compara aquí con la situación en Rusia antes de la reforma, no con la vida de la prensa contemporánea libre y vital en Estados Unidos, Gran Bretaña o los países escandinavos. Con esta reforma, Rusia siguió el modelo de la Europa occidental por el que pasaba de la censura preventiva a un control jurídico y gubernamental posterior a la publicación. A partir de 1905, la prensa rusa tuvo tanta libertad como en Occidente, en teoría, pero en la práctica siguió expuesta a las trabas de las autoridades más intensas que las que se padecían todavía en Alemania o Austria. Desde luego, no puede decirse que toda Europa fuera un paraíso de la libertad de prensa frente a un mundo exterior menos adelantado, la prensa en Asia y África. La prensa diaria fue un invento europeo y estadounidense que no tardó en adoptarse fuera del ámbito noratlántico. Allí había clases sociales locales cultas, a donde surgieron por la educación colonial. Estas no tardaron en aprovechar la ocasión de hacerse oír, tanto en las lenguas locales como la de sus señores de la metrópoli. Es un fenómeno particularmente visible en la India británica. Aquí la prensa se desarrolló en plena sincronía con Europa. Debe tenerse en cuenta, además, que de hecho se produjo una doble devolución de las comunicaciones, pues junto con la prensa se introdujo la imprenta. El primer periódico en lengua inglesa apareció en 1780 en Calcuta. El primero en una lengua india, el bengalí, en 1818. En 1830 se fundó el Bombay Samachar, en lengua gujarati, que aún se publica.
Pronto hubo también periódicos anglófonos redactados por indios. Todos compartían las técnicas de litografía que se difundió asimismo con rapidez por las pequeñas ciudades de provincias. La adopción del nuevo medio de la India fue tan rápida, ávida y exitosa porque pudo basarse en una rica tradición local de redacción de noticias. Entre 1835 y 1857 se vivió un periodo de vivo avance en un marco liberal con el que, por ejemplo, en la Confederación Germánica de la época solo se podía soñar. Tras la rebelión de 1857, entre comillas la de los cipayos, el gobierno colonial se volvió más susceptible a las críticas locales y reforzó el control de la prensa, pero sin llegar nunca a amordazar a la opinión pública. El régimen del virreinato entendía que la prensa resultaba útil como un órgano de comunicación con la población, que al mismo tiempo transmitía al gobierno noticias y estados de ánimo de la sociedad india. Si a estas consideraciones pragmáticas se añade la tradición legal inglesa, que en general obligaba también el poder estatal de la Gran Bretaña en la India, se comprende por qué la India figura entre los países del siglo XIX con una prensa más desarrollada. No es un hecho trasladable a las colonias de otras potencias europeas. Así, aunque los Países Bajos eran un país tan democrático como Gran Bretaña, en las Indias Orientales neerlandesas se arredraron mucho más que el Raj, como se denominaba al gobierno de la India británica a la hora de liberalizar la vigilancia sobre la prensa y en general sobre la vida pública. La evolución de China vuelve a ser particular. A diferencia de la India, en China, con su antigua tradición de cultura impresa, ya existían gacetas independientes. Si desde aproximadamente 1730 se publicaba el Jingbao, Noticias de la Capital entre comillas, más conocido en Occidente como Gaceta de Pekín, en realidad este contaba con cerca de un milenio de precedentes. Se trata de una publicación oficial que sin redacción entre comillas, producía noticias de palacio, edictos, peticiones e informes de la censura. Esta gaceta cortesana perduró hasta el fin de la monarquía en 1911. Desde 1900 se asemejaba más a un periódico y se denominó Wanbao, entre comillas, periódico del funcionariado. La prensa moderna fue introducida por misioneros protestantes que antes de la apertura de China en 1842 actuaban desde el exterior, Malaca y Batavia, Yakarta, luego desde Hong Kong, Cantón, Guangzhou y Shanghái. Desde el principio se dirigieron en chino a la población que aspiraban a convertir y proteger. Además de propaganda cristiana, sus publicaciones incluían información cultural en general sobre Occidente. No se trataba de una prensa de noticias políticas. En los, entre comillas, puertos de los tratados, que fueron siendo creados desde el final de la Guerra del Opio, 1842, como espacios donde se aplicaban las leyes extranjeras y en particular en Shanghái, el más importante de todos con diferencia floreció una prensa foránea. Reflejaba las ideas e intereses de los comerciantes europeos y estadounidenses de esos puertos de los tratados, pero además estaba en general bien informada sobre los asuntos de China. En 1861 se desarrolló igualmente una prensa china de propiedad privada, libre del control de las autoridades chinas, tanto en los puertos de los tratados como Shanghái y Tianjin, como en la Real Colonia Británica de Hong Kong. Una cabecera como Shenbao, entre comillas noticiario de Shanghái, fundada en 1872, se publicó en Shanghái hasta 1949. Hasta 1909 fue una empresa conjunta sino-británica que hacia el cambio de siglo aguantaba perfectamente la comparación con la prensa seria de Europa, como el prestigioso Berliner Tageblatt, de una importancia similar y fundado en el mismo año. Pese a todo, antes de la Revolución de 1911 no alcanzó nunca una difusión superior a los 10.000 ejemplares por día. Intentaba emular con bastante éxito y rigor en la composición de sus noticias el modelo del Times londinense. El Shenbao logró convertir las viejas formas chinas del discurso político y la crítica al poder en los editoriales de índole moderna que tanto en China como en Gran Bretaña alcanzaron la máxima relevancia a finales del siglo XIX. Para los lectores cultos, como los que hubo pronto bastante más allá de los puertos de los tratados, el editorial de un periódico como el Shenbao no se entendía como una importación extranjera, sino como una evolución modernizadora de antiguas formas del discurso, aplicada ahora a las cuestiones más candentes y actuales, pero capaz de incluir tanto citas clásicas como un carácter intensamente emocional. Desde entonces, los cambios generales que vivió la prensa se experimentaron también en China. Acabada la Primera Guerra Mundial se escuchaban, tanto en China como en Europa, quejas sobre su, entre comillas, americanización. Una peculiaridad de China fue la existencia de una prensa política de opinión y agitación que tras la derrota de la guerra sino-japonesa de 1894-1895 voceó análisis sobre la aguda crisis del país firmados por intelectuales de todas las tendencias.
En Japón, por el contrario, la guerra provocó una movilización patriótica positiva de la población lectora, que se dejó convencer por la prensa, cuya tirada había ascendido al menos una cuarta parte debido a la contienda de la legitimidad de las ambiciones territoriales del imperio insular. Los órganos críticos de China, muchos de los cuales aparecían en el extranjero en los puertos de los tratados, contaban con tiradas inferiores a las de los grandes periódicos y además, por su estilo exigente, no podían llegar a un público de masas. Pese a todo, adquirieron una importancia extrema en la politización de las nuevas capas entre comillas medias. Los propios periodistas reformadores hablaban del entre comillas estado medio de la sociedad, Shongdeng Shehui, incluso en las sociedades de las provincias interiores. Estas cabeceras aportaron un nuevo tono más polémico a la prensa china. El gobierno imperial, sin embargo, no concedió un espacio de tolerancia semilibre, como el que permitió que en la India colonial se desarrollara una prensa semilibre. Hasta 1911, la prensa tanto en lengua china como inglesa solo pudo existir en los enclaves de costa amparados por leyes foráneas. Aquí colaboraban estrechamente los periodistas chinos y extranjeros unidos por su interés común en los problemas de la reforma china. También en el Imperio Otomano, la década de 1870 se caracterizó por una introducción vacilante de una prensa privada que ya no dependía del aparato estatal. El primer semanario semioficial en lengua árabe había surgido ya en 1861 y perduró hasta 1883. La censura perduró en el imperio por descontado y en 1867 se la dotó incluso de base legal. En tiempos del sultán Abdulhamid II, desde 1878 se intensificó la represión de la opinión pública. Los medios nacionales tuvieron que ser muy cautelosos. No había enclaves liberales como Hong Kong y Shanghai. Los periódicos y las revistas de la oposición se imprimían en París, Londres o Ginebra y en parte entraban en el país escondidos en cartas personales. La situación en Egipto, que solo nominalmente seguía siendo parte del Imperio Otomano, fue distinta. El monarca local, el Khedive Ismail, R. 1863-1879, se esforzó por mantener buena relación con una prensa a la que supo manejar con habilidad para sus propios fines. Ismail entendía que no bastaba con un periodismo dócil y partidario del gobierno. Creía que sacaría más partido una prensa cuya manipulación quedara oculta y que de cara al exterior aparentara independencia. Los periodistas nacionales y extranjeros recibían regalos opulentos y las agencias de noticias británicas y francesas eran subvencionadas discretamente. Este relativo liberalismo, sin embargo, también favoreció la aparición de iniciativas puramente privadas. La principal fue la fundación del periódico Al-Ahram, por obra de los hermanos Salim y Bishara Takla, católicos de origen libanés, en 1876. Al-Ahram, de publicación diaria desde 1881, aportaba noticias fiables y actuales de todo el mundo y cierta medida de comentario crítico. Quedaba muy claro que los hermanos Takla eran partidarios de más liberalismo y contrarios a la intervención extranjera. Entre 1877 y 1882 aparecieron en El Cairo y Alejandría 30 cabeceras que alcanzaron en otoño de 1881 una tirada total de 24.000 ejemplares diarios. Además de textos propios, se incluía traducciones de la prensa europea como el Times o Le Debat. Así pues, en vísperas de la ocupación británica de 1882, la prensa egipcia en árabe y en lenguas europeas ya presentaba un panorama diverso. La situación se mantuvo durante el periodo posterior de dominio fáctico de los británicos, 1882-1922. La suma de la difusión de la imprenta, la ampliación de los círculos alfabetizados, la profesionalización del oficio de periodista y la actitud liberal de las autoridades de ocupación británicas permitió que Egipto se convirtiera en una isla de la libertad de expresión en el Oriente Próximo. En el último cuarto del siglo XIX surgió un público lector, aún limitado a una minoría escasa desde luego y con él una esfera pública de argumentación política. La sed de noticias, que crecía con más rapidez que la alfabetización, se satisfizo también con medios orales de propagación. En el Imperio Otomano hubo que esperar a que la revolución de los jóvenes turcos en 1908, que puso fin a la autocracia del sultanato, liberase las fuerzas de una prensa arraigada en la sociedad civil. Nacimiento de la prensa de masas.
En el mundo de la prensa, las grandes novedades llegaron a Estados Unidos. Allí se desarrollaron asimismo las innovaciones técnicas más destacadas de la industria de la época. La primera máquina rotativa se construyó en Filadelfia en 1846. En 1886 y 1890 se produjo la novedad más destacada en el ámbito de la composición desde los tiempos de Gutenberg. En Baltimore, un inmigrante alemán, el relojero Ottmar Mergenthaler, resolvió el problema de la lentitud de la composición mediante una linotipia que, accionada por un teclado, permitía seleccionar y colocar las matrices. En el país norteamericano se lograron también progresos en la organización que luego se trasladaron a Europa. La década de 1830, con el nacimiento de la Penny Press, se alcanzaron tiradas inauditas en la costa este de Estados Unidos. Periódicos para la masa, baratos, impresos sobre papel de mala calidad, que en vez de informar sobre las cotizaciones bursátiles recogían noticias policiales y otras de carácter sensacionalista. Hacia esa misma época nació también el periodismo de, entre comillas, investigación, en el cual los propios reporteros indagaban sobre asesinatos, inmoralidades y escándalos políticos. Aunque los visitantes europeos estuvieron mucho tiempo arrugando la nariz ante estas tendencias de la prensa estadounidense, al final tales investigaciones in situ se hicieron asimismo habituales en Gran Bretaña y pronto en otros países. Esta clase de prensa se desarrolló en paralelo a la democratización que en Europa se produjo unas décadas más tarde. El obrero, ahora con derecho a voto, fue tomando en serio por medios de comunicación que más que analizar su época la reflejaron. Fueron periódicos exitosos que introdujeron en Estados Unidos antes que en ningún otro país la era de la prensa de masas. Se apoyaban en la convicción de que la conciencia ciudadana, civic mindedness, exigía adquirir periódicos y estar dispuesto a pagar por la recepción de noticias cuando tradicionalmente las noticias se habían transmitido ante todo oralmente y por lo tanto gratis. Hacia 1860, el New York Herald, una cabecera fundada en 1835, que pese a su estridencia atraía también a las capas medias por publicar toda clase de información, alcanzó la tirada más elevada del mundo con sus 77.000 ejemplares vendidos al día. El New York Tribune, del gran editor Horace Greeley, que tenía a Karl Marx como corresponsal en Londres, y fue el primer periódico estadounidense que acertó a combinar popularidad con seriedad, llegó hacia 1860 con su edición semanal incluso a los 200.000 lectores. El sistema requería no ya en Estados Unidos, sino en cualquier lugar, una red de ferrocarril que permitiera la difusión rápida. Por la noche los trenes distribuían los ejemplares del día por todo el país. En Francia, el primer periódico de masas fue el Petit Journal de Moise Milou, que apareció en 1863 a un precio muy reducido, una cuarta parte del precio medio de las cabeceras consolidadas. En Gran Bretaña, donde la prensa culta, conservadora y convencional siguió dominando el panorama durante mucho más tiempo que en Estados Unidos, el cambio llegó en 1896 con la fundación del Daily Mail de Alfred Charles William Harmsworth, quien, bajo el nombre de Lord Northcliffe, fue el primer magnate legendario de la Fleet Street londinense. Ya en 1900, cuando la guerra de los Boers incrementó la sed de noticias, el nuevo matinal barato llegó a la increíble cifra de los 989.000 ejemplares vendidos. En todo el mundo solamente lo superó el New York World de Joseph Pulitzer en 1898 con 1,5 millones. El Times de Londres, en la cúspide de su prestigio e influencia política, llegaba tan solo a unos 30.000 lectores. Pero eran los lectores de la clase dirigente precisamente aquellos los que pretendía llegar. La creciente importancia de la prensa en la vida social se manifiesta igualmente en otras cifras. En 1870 se vendían en Estados Unidos unos 2,6 millones de periódicos diarios. En 1900 no bajaba de 15 millones. La prensa política defensora de cruzadas propias, Crusading Press, apareció de forma casi simultánea en Estados Unidos y Gran Bretaña. En el país norteamericano desde los primeros años de la década de 1880, ante todo por obra de Pulitzer, húngaro de nacimiento que como propietario y director de la redacción
del New York World decuplicó en 15 años la tirada. La clave de este éxito económico fueron los artículos de investigación con tendencia a la crítica social. En Gran Bretaña, W. T. Stead, el auténtico inventor de la entrevista, aplicó desde 1885 en su Pall Mall Gazette métodos similares de intensificar la información en campañas de prensa esporádicas. Estas cabeceras no se limitaban a reaccionar ante los acontecimientos, sino que intentaban crearlos. Ejercían una presión pública sobre los gobiernos y forzaban retiradas, decisiones y medidas legislativas. Con este contexto, la prensa dejó de ser, como era habitualmente en la Europa continental, un mero altavoz de los partidos y las tendencias políticas. Al contrario, los propietarios y jefes de redacción dominantes podían dar rienda suelta a sus convicciones y obsesiones. Paradójicamente, la comercialización de la prensa, que se incrementó con el auge de los anuncios y la publicidad, reforzó la independencia de los dueños de las cabeceras. Obtener cerca de la mitad de la financiación a través de los anuncios daba más cancha que depender de los partidos y el mecenazgo político. La prensa de calidad, según la conocemos hoy, y también con algunos matices, la prensa de masas, nacieron en el último cuarto del siglo XIX. Ahí nació asimismo el tipo social del periodista moderno. Hacia 1900, en los países con libertad de prensa y un público multitudinario fruto de la alfabetización, surgió un grupo numeroso de especialistas en la recopilación y presentación de noticias. Uno de estos países fue Japón. Sobre la base de un sector editorial activo en la era precontemporánea y tomando las novedades de Occidente con una distancia temporal cada vez menor, en las décadas de 1870 y 1880 se desarrolló un panorama periodístico muy completo. Técnicamente estaba a la última. Lo impulsaban periodistas y propietarios de nuevo cuño, y se apoyaban en las transformaciones sociales que acarreó desde 1868 la restauración Meiji, mayor alfabetización por medio del sistema escolar estatal, desarrolló una red postal nacional, modificación estructural de la esfera pública por la parlamentarización y la formación de partidos políticos. Los primeros periódicos japoneses de importancia no fueron como en China, fundados por extranjeros. Japón adoptó elementos de la cultura occidental a los que incorporó, como solía ser, su propio carácter. Entre sus rasgos definitorios destacó y destacan aún hoy la mayor proximidad del periodismo a la jerarquía de las instituciones de educación superior. Había solo unos pasos entre las universidades principales y las redacciones más selectas. Además, una competencia sostenida entre los centros editoriales de Tokio y Osaka, que actuó como una tensión vitalizadora en un país por lo general tendía al centralismo y la organización uniforme. Un sistema informativo global. Entre los rasgos típicos de la prensa del siglo XIX figura el carácter globalizado de sus organizaciones rectoras. Los grandes periódicos se sentían obligados a dar noticias entre comillas de todo el mundo y a la inversa solamente podían acceder al círculo selecto de las cabeceras capaces de ofrecer esa clase de noticias. Había un nuevo tipo de periodista, el corresponsal en el extranjero. Al principio apenas se lo diferenciaba del corresponsal de guerra. El primer periodista que corrió de un escenario a otro para ir contando los levantamientos, sitios y batallas a los lectores de su país natal fue William Howard Russell, corresponsal de guerra del Times de Londres. Russell transmitió sus impresiones sobre la India, Sudáfrica y Egipto, sobre la guerra de Crimea, la guerra civil estadounidense y la guerra franco-prusiana de 1871. No era militarista ni desde luego partidario del imperialismo y logró elevar el género del informe de guerra a una altura literaria que apenas se ha vuelto a alcanzar desde entonces. La figura típica que él creó se mantuvo y el Times la cultivó en particular. Cuando Russell inició su carrera, aún tenía que enviar sus colaboraciones por correo postal. En un cuarto de siglo, el cableado telegráfico transformó las condiciones del envío internacional de noticias. Desde 1844 se empleaba la telegrafía eléctrica de larga distancia. En 1851 se instaló el primer cable submarino que atravesó el Canal de la Mancha de forma perdurable. En 1866 se estableció una conexión permanente a través del Atlántico Norte. En 1862 la red telegráfica terrestre se extendía en todo el mundo por 250.000 kilómetros. En 1876 la India y diversas colonias con asentamientos británicos estaban enlazadas con la metrópoli imperial y entre sí mediante el telégrafo. En 1885 se podía telegrafiar a Europa desde casi todas las grandes ciudades de ultramar. El cable era demasiado lento y caro y se sobrecargaba en demasía.
En 1898 el Times tuvo que dedicar el 15% de sus beneficios a costear las conexiones telegráficas, por lo que no se le puede calificar de, entre comillas, Internet victoriano. Pero sí cabe afirmar como mínimo que sentó las bases de una red mundial, una World Wide Web, sin precedentes históricos. Estaba muchísimo más centralizado que el Internet actual. Las conexiones telegráficas, al igual que los hilos financieros de un negocio mundial más orientado a las necesidades del comercio que las de la prensa, acababan todas en Londres. La nueva tecnología hizo posible el trabajo de las agencias de noticias. Julius Reuter, que había nacido en Kassel, abrió su oficina en Londres en el mismo año de 1851 en el que se acortó en varias horas el tiempo de transmisión a través del Canal de la Mancha. Otros dos empresarios judíos ya habían abierto antes agencias de noticias u oficinas entre comillas telegráficas. Charles Havas en París y Bernhard Wolff en Berlín. En 1848 se fundó en Estados Unidos la Associated Press, AP. Las agencias ofrecían también a los periódicos, pero también contaban novedades a los gobiernos y a clientes privados, como por ejemplo la Reina Victoria desde 1865. Reuters tuvo tanto éxito que pese a ser un don nadie, venido de Alemania en 1860, ya fue presentado a la reina británica. La Guerra de Crimea, en 1853 a 1856, fue el último gran acontecimiento mundial que no se informó principalmente por cable. Entre las agencias, Reuters era la única empresa con expresión mundial. En 1861 había terminado de formar una red de corresponsales que cubría toda Europa, la India, China, Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica. Donde aún no había conexión telegráfica, la agencia empleaba un correo urgente por medio de los buques de vapor. Reuters cubrió de principio a fin para los lectores europeos la Guerra de Secesión, 1861-1865. Las agencias fueron incorporando también noticias de los ámbitos de la ciencia, las artes y el deporte. Cuando Julius Reuters consolidó su emporio de las artes y el deporte. Cuando Julius Reuters consolidó su emporio de noticias, su agencia se convirtió en una, entre comillas, institución del Imperio Británico, cierra comillas. Las agencias de noticias contribuyeron a globalizar la obtención y difusión de las noticias, que transmitían sin añadirles comentario, eran una poderosa expresión de la ideología de la, entre comillas, objetividad. Por otro lado, al unificar la cobertura de las noticias favorecieron un periodismo uniforme en el que en principio a todas las publicaciones figuraba lo mismo. Solo unos pocos periódicos grandes, de forma singular, el Times de Londres, disponían de redes propias de corresponsales exteriores que reducían su dependencia de las agencias. Para el Times fue una cuestión de principios disponer de cobertura propia para ocuparse por lo menos de todos los intereses imperiales. Tuvieron que pasar 4 siglos desde Gutenberg para que los medios impresos de difusión periódica alcanzaran el poder de afectar a capas de población más amplias que el reducido estrato de los más cultos. La estructura fundamental de la prensa que hoy conocemos quedó establecida en la segunda mitad del siglo XIX. La prensa utilizaba tecnologías avanzadas, obedecía a las leyes del mercado a la vez que dependía de un marco regulador político y legal. En todo el mundo los liberales exigieron libertad de prensa. A este respecto, como tan a menudo, resulta poco útil diferenciar entre Occidente y Oriente. Así, en algunas colonias del Imperio Británico la prensa era más libre que en algunos países de la Europa central y oriental. Con la prensa surgió el nuevo tipo social del periodista que recuperó en su persona una faceta importante de los entre comillas intelectuales. Los periodistas gozaron de influencia política en el mundo occidental, pero también en la India o China. Dieron cara a la opinión pública. Los mejores ayudaron a modelar la lengua en el proceso de ruptura con la vieja y clásica escritura elitista y el desarrollo de estilos más flexibles, aptos para un público más amplio, quizás incluso recién alfabetizado. Como el arte entre comillas realista, la estadística y las ciencias sociales descriptivas, la prensa era otro instrumento de autoobservación social en un contexto de ampliación radical del alcance de las comunicaciones gracias a los nuevos medios. Además poseía un monopolio técnico, que el joven ingeniero italiano Guglielmo Marconi, a partir de los descubrimientos de Nikola Tesla, un colega estadounidense de origen croata, pudiera radiar mensajes a través del Canal de la Mancha en 1899 e incluso del Atlántico. En 1901 no bastó para que la transmisión de radio se convirtiera en un medio de masas. Hubo que esperar a después de la Primera Guerra Mundial. Fotografía 6. El nacimiento de la autenticidad. Por último,
El siglo XIX aprendió a tomar imágenes de la realidad externa por medio de técnicas que empleaban procedimientos químicos y ópticos. Esto tuvo consecuencias colosales para la posterior memoria de la época. Existe una divisoria en el siglo a partir del momento en que disponemos de documentación visual que reconocemos como genuina. Nadie sabe qué aspecto tenía en realidad Ludwig van Beethoven, que falleció en 1827, pero sí lo sabemos de Frédéric Chopin, quien por entonces ya adolecía de graves problemas de salud, pero vivió hasta 1849. De Franz Schubert, solo existen retratos pictóricos, pero Gioacchino Rossini, 5 años mayor, vivió lo suficiente para ser fotografiado en el prestigioso estudio de Nadar. Algunos otros héroes culturales de la era del romanticismo y del idealismo llegaron también a los días de la fotografía, que se inició en 1838 a 1839 con el descubrimiento fundamental del daguerrotipo y 2 años después con la apertura del primer estudio. Así hay fotografías de Friedrich Wilhelm Joseph Schilling o de Alexander von Humboldt como ancianos, pero no de Hegel, Goethe o Wilhelm von Humboldt, el hermano de Alexander. En 1848, cuando el rey Federico Guillermo IV invitó a Berlín a Hermann Biau, el primer fotógrafo alemán originario de Hamburgo, para que hiciera retratos de la familia real con la nueva técnica, también participó en la sesión el famoso Humboldt, que había reconocido la revolucionaria importancia de la invención de Daguerre a los pocos meses de que éste la hiciera pública. Cuando la fotografía devino reproducible a principios de la década de 1850, la entre comillas eminencia personal adquirió un nuevo significado. Fueron incontables las salas en las que se colgaron retratos de los soberanos y gobernantes políticos. Lincoln, Bismarck, el emperador Guillermo I. Sin embargo, mientras la prensa no reprodujo imágenes y no resultó económico hacerlo, en cantidad hasta los primeros años de la década de 1880, el reconocimiento personal aún fue limitado. Cuando Ulysses S. Grant, el héroe de la Guerra Civil y general de mayor rango de la Unión, descendió en la estación de Nueva York, los periodistas no fueron capaces de identificarlo entre la multitud de pasajeros. Biau también realizó numerosos daguerrotipos de las rutinas del barrio de Alster en Hamburgo, arrasado por el gran incendio de 1842. Se trata de uno de los primeros testimonios fotográficos de un desastre. Desde la guerra de Crimea, todas las contiendas bélicas en las que participaron estadounidenses o europeos quedaron documentadas fotográficamente. De la Gran Rebelión Taiping en China, 1850-1864, no hay fotografías ni apenas otros testimonios visuales, y en cambio la Guerra de Secesión estadounidense, que fue coetánea en 1861-1865, ha quedado profundamente grabada en la memoria visual de la posteridad. Un solo fotógrafo, Matthew B. Brady, empleó más de 7.000 placas de vidrio químicamente preparadas en los campos de batalla o mientras se dirigía de uno a otro. Si en otros ámbitos la pintura y la fotografía siguieron rivalizando, las imágenes puramente verídicas de los campos de batalla y los soldados vivos o muertos acabaron con la pintura bélica glorificadora. Desde 1888, con la invención de la cámara Kodak, provista de carrete, económica, de fácil transporte y uso manual, la documentación visual pasó a contar con nuevas posibilidades. De la gran hambruna de 1876 a 1878 en la India, llegaron pocas fotografías a la opinión pública mundial, pero 2 décadas más tarde, cuando se repitió una catástrofe similar, había la posibilidad de que cada viajero y cada misionero documentase la realidad. En la era moderna de la fotografía, su carácter artístico como obra singular de un fotógrafo apenas se apreciaba. Sin embargo, se la consideraba fascinante como medio técnico más objetivo y fidedigno que ningún otro. Pronto tuvo un uso notable en las ciencias naturales, en primer lugar en la astronomía, pero no tardó a ser relevante para la medicina, donde la fotografía con rayos X abrió un campo que hasta entonces había permanecido invisible. Desde la década de 1860 se acumularon las instantáneas del mundo laboral. Algunos años antes, la fotografía de viajes y sus parientes científicas, la fotografía geográfica y la etnológica, ya acrecentó sobremanera su relevancia. Acercar lo lejano.
Cada vez se emprendieron más expediciones fotográficas con el fin de retratar tantos yacimientos arqueológicos, en primer lugar los de Egipto, como pueblos exóticos. En Gran Bretaña, que dominaba con gran diferencia el imperio más extenso de ultramar, la opinión pública solo empezó a comprender entonces a quién y cuánto se había reunido bajo el techo imperial. Si durante siglos los relatos ilustrados de viajes había sido el único medio por el que los europeos pudieron obtener la impresión sensorial de las tierras remotas, ahora la fotografía aportó una mejora extraordinaria en el grado de detalle del conocimiento, la atmósfera y la concreción. La India nunca se había podido visualizar con tanta diversidad como en los 8 espléndidos volúmenes de The Peoples of India, 1868-1875, que reproducían 460 instantáneas. Ahora bien, la cámara quedó reservada durante un tiempo inusitadamente largo al uso de europeos y estadounidenses, que pronto descubrieron también su utilidad en la guerra imperial. A la inversa, las miradas subversivas en la dirección contraria tardaron bastante en llegar. Pese a todo, algunos fotógrafos educaron la mirada con lo remoto de un modo que luego les permitió analizar con más nitidez lo próximo. John Thompson, creador de los 4 volúmenes documentales de Illustrations of China and Its People, 1873, dirigió luego su cámara documentadora hacia los pobres de Londres, los mismos que unos años antes Henry Mayhew había descrito con los medios del periodismo. Si se mira desde otro punto de vista, la fotografía instalada cierto equilibrio neutral entre Oriente y Occidente. La máquina fotográfica producía un efecto menos exótico de la pluma o el pincel. Ya en 1842, Joseph Philibert Giraud de Prangui obtuvo unos daguerrotipos maravillosos de la arquitectura tanto islámica como europea medieval y estableció entre ellos una gran afinidad estética. Lo entre comillas extraño o entre comillas ajeno en la imaginación de los europeos de la segunda mitad del siglo XIX apenas se puede concebir sin la representación fotográfica. Hubo toda una obsesión por contar con un entre comillas museo fotográfico de las razas del mundo, cierra comillas, cuyos frutos fueron ciertamente diversos. Por un lado, las imágenes del padecimiento, por ejemplo, de los antros del opio en China o de los escenarios asolados de la rebelión de los cipayos, contribuyeron a desnudar para siempre el, entre comillas, fabuloso encanto atribuido al Oriente. Por otro lado, lo extraño resultaba ahora visible con detalle, más allá de las convenciones descriptivas del noble o no tan noble salvaje. Y en el poder colonial pudo presentar ante la opinión pública nacional imágenes ilustrativas de sus dominios. El primer país no occidental en el que la fotografía se consolidó fue el Imperio Otomano, en cuyas grandes ciudades ya aparecieron estudios fotográficos en la década de 1850, poco después que en la Europa central y occidental. Primero los dirigentes europeos y miembros de las minorías religiosas no musulmanes. También los primeros clientes fueron europeos. Entre 1880 y 1900, sin embargo, el retrato familiar o la foto de grupo en el trabajo se hicieron típicos igualmente en las clases musulmanas media y alta. El Estado empezó pronto a emplear la fotografía en su propio beneficio, primero para fines militares. El sultán autocrático Abdulhamid II usó la fotografía para poder controlar mejor a los delegados del poder en las provincias. Gracias a las fotos se podía hacer una idea visual, por ejemplo, del avance de los proyectos de obras estatales. También usó el nuevo medio para proyectar una imagen de su propio país ante Europa y, según se dice, presentó instantáneas de los posibles esposos a una de sus hijas casaderas. A finales del siglo, la fotografía se había abierto paso en la vida cotidiana de muchas sociedades. Varias de las ramas más conocidas se arraigaron durante su propio siglo, incluidas la publicidad, la propaganda y la tarjeta postal. Además, la fotografía se convirtió en una forma de artesanía muy difundida, con estudios y laboratorios propios en las ciudades pequeñas. La cámara Kodak de 1888, que cualquiera podía manejar sin formación específica ni conocimientos técnicos, democratizó el medio y rebajó sus pretensiones artísticas. Las cámaras más ligeras y económicas, así como el invento del carrete, hicieron que el público Lego pudiera gozar de las posibilidades más sencillas de la obtención de imágenes fotográficas para su uso personal. Además, hubo un hogar de clase media que no exhibiera la representación, apenas hubo un hogar de clase media que no exhibiera la representación profesional de algún festejo o apenas un álbum sin instantáneas tomadas por los propios miembros de la familia. Entre los sistemas de observación que el siglo XIX perfeccionó e inventó, la fotografía fue el que más incrementó la objetividad.
Ello es cierto, aun si tenemos en cuenta la maleabilidad y la subjetividad, entre comillas, del medio, además del potencial artístico. Por descontado, buena parte de las fotos habían sido compuestas y escenificadas, lo que nos pone de relieve los prejuicios y las inhibiciones de la época. Con las imágenes se ha emprendido una deconstrucción muy fructífera. Pese a todo, la técnica había hecho posible una nueva manera de acercarse al mundo, creó nuevos conceptos de verdad y de autenticidad y puso medios de obtención de imágenes en manos de personas sin formación y sin talento artístico. Imágenes en movimiento. El cine nació en 1895, el 22 de marzo en París, el cinematógrafo. Obra de los hermanos Louis y Auguste Lumière, hijos de un empresario y de un ingeniero Jules Carpentier, proyectó por primera vez imágenes en movimiento. Los Lumière pudieron ofrecerlo todo al mismo tiempo: cámara, dispositivo de proyección y película. A diferencia de lo ocurrido con la fotografía, por otro lado, la nueva técnica se pudo usar en serie de inmediato. En diciembre de 1895 ya hubo países públicos previo pago de una entrada. La familia Lumière envió por todo el mundo una tropa de personas formadas en el uso del nuevo aparato. Y en 1896-1897 ya se mostraron películas Lumière en toda Europa, de Madrid a Kazán, de Belgrado a Uppsala, y en algunas ciudades de la costa este de Estados Unidos. Uno de los temas predilectos fue la coronación del zar Nicolás II, celebrada el 26 de mayo de 1896. Al mismo tiempo que se imponía en Occidente, el cine se fue difundiendo por el resto del mundo. En el mismo año 1896 había agentes de Lumière en Estambul, Damasco, Jerusalén, El Cairo, Bombay, Ciudad de México, Río de Janeiro, Buenos Aires y Australia. En 1899 ya se podían ver también películas en Shanghai, Pekín, Tokio y Yokohama. Y en casi todos estos lugares además se rodaban películas propias. Así pues, en 1896 empezó de golpe y en todos los continentes a documentar cinematográficamente las apariciones reales y las maniobras militares, así como la vida cotidiana. Entre los primeros motivos hallamos corridas de toros en España, las cataratas del Niágara, bailarinas japonesas y escenas callejeras de todo tipo. El cine empezó siendo un medio de reportaje, la globalización se hizo extensiva también al contenido. El primer introductor reconocido de la nueva tecnología francesa en una tetería de Shanghai fue James Rickalton, de Maplewood, Nueva Jersey, que ordenó al público asiático cintas con la vista del zar ruso a París y la actuación de una danzarina del vientre egipcia en la Exposición Universal de Chicago. En muchos países la película de Auguste Lumière había rodado sobre los trabajadores de su propia fábrica. Su doble naturaleza obtuvo un gran éxito. El nuevo medio no tardó en poner de manifiesto su doble naturaleza de documentación y teatralización. El gran acontecimiento internacional del verano de 1900, el levantamiento de los Boxers en el norte de China, no hubo presencia de cámaras, pero en prados ingleses y parques franceses se rodaron escenas espeluznantes que se exhibieron como testimonios reales de la rebelión. Fue especialmente famoso un ataque escenificado de los rebeldes contra una misión cristiana. Solo se han conservado tomas genuinas de 1901, cuando Pekín ya había sido liderada y derrotada. Ahora bien, resulta complicado diferenciar entre la autenticidad y el engaño. Georges Méliès, considerado el creador del cine artístico, rodó en su estudio la conocida cinta de Le Couronnement de Roi Edouard VII, 1902, a partir de un análisis minucioso del acto de coronación celebrado el año anterior y con ayuda del maestro de ceremonias inglés. Su película sobre el caso Dreyfus fue más bien una forma de disponer en movimiento el material periodístico fotográfico de las revistas y los periódicos. Entre las tendencias del más reciente estudio científico de los medios de comunicación es típico hacer hincapié al carácter de perspectivista y subjetivo de los medios, y en general sembrar dudas sobre sus pretensiones de veracidad y objetividad. A tenor de la experiencia actual con la maleabilidad de los medios y las diversas posibilidades de manipular su contenido o técnica, esta desconfianza parece estar muy justificada. Las artes también se han ido alejando, desde hace mucho,
de la imitación entre comillas realista e incluso las corrientes testimoniales de la literatura y el cine, según nacieron en el siglo XIX, aunque no han desaparecido del todo, sí han perdido por completo la inocencia. En consecuencia, no resulta sencillo comprender el valor que se otorgó a la objetivización y el conocimiento entre comillas positivo, característicos del siglo XIX. En este sentido, el siglo XIX, con su búsqueda de la verdad, y que de nuevo hunde las raíces en el empirismo de la Edad Moderna, desde Francis Bacon, es un mundo extraño, un mundo sobre el cual no faltaron advertencias. Desde los románticos hasta Friedrich Nietzsche, denunciaron que el positivismo y el realismo eran solo una ilusión. Por otro lado, en el siglo XIX es un antecedente claro de nuestro presente. En este tiempo surgieron las instituciones y formas cognitivas de autoobservación social que en lo esencial no se transformaron hasta la difusión general de las televisiones de las sociedades más ricas o incluso la entre comillas revolución digital de finales del siglo XX. Los medios de comunicación de masas, con un alcance muy superior al de los círculos de las élites, el Estado que atesora de forma organizada el saber y los objetos con fines de utilidad pública, las supervisiones de los procesos sociales y al mismo tiempo el surgimiento de las autodescripciones de la sociedad por medio de la estadística y las ciencias sociales, la posibilidad de reproducir técnicamente los textos y artefactos gracias a la imprenta, la fotografía y la fonografía. Con un alcance de masas, todo esto hacia 1800 era un poco conocido y apenas previsible, pero hacia 1910 había pasado a ser algo natural. El siglo XIX desarrolló una relación ambivalente con el pasado que aún nos resulta próxima. Si anteriormente había sido inusual que el futuro se contemplara con franqueza y optimismo, que hubiera tanta conciencia de lo nuevo y confianza en el progreso técnico y moral, y que lo viejo en sí se considerase entera obsoleto, este siglo fue a la vez la gran era de un historicismo que no fue tan solo imitativo y dado a la reconstrucción artificial, sino también conservador. Era de los museos y de los archivos, de la arqueología y las ediciones críticas, forjó puentes de colección, preservación y orden que la unían en el pasado distante y que en el presente seguimos usando. El conocimiento escrito de la historia previa de la humanidad se potenció durante el salto de 1800 a 1900, hasta que más que ningún siglo precedente. En rigor, esto solo se aplica a Occidente, a Europa y su esqueje norteamericano en proceso de rápido crecimiento a todos los respectos. Aquí surgieron innovaciones técnicas y culturales que se difundieron por todo el planeta, en parte como en el caso del telégrafo gracias al apoyo del poder y capital imperiales, y en parte como la prensa, la ópera o los entretenimientos musicales de cuño occidental por medio de procesos complejos no imperiales de exportación del gusto y su adopción local. Nadie obligó a los egipcios a fundar periódicos ni a los japoneses a escuchar a Verdi o a Gounod. Sin duda hubo movilidad cultural del este hacia el oeste, como pone de relieve el efecto cautivador que, por ejemplo, el arte japonés o el africano despertaron en Europa. Pero todas las nuevas formas de pensar, las técnicas, las instituciones y los entre comillas dispositivos que con el paso del tiempo adquirían universalidad y como muy tarde hacia 1930 se erigieron en rasgos característicos de una entre comillas modernidad mundial, surgieron sin excepción en el siglo XIX en Occidente e iniciaron aquí sus diversas carreras por el mundo. Los contenidos de la memoria y la observación fueron y siguen siendo ante todo específicos, local o entre comillas culturalmente, pero los medios y las formas se expandieron por todo el mundo bajo la influencia de Occidente, aunque fuesen medidas muy diversas y mediante combinaciones siempre distintas de adaptación y resistencia hacia una europeización que en parte se recibía con los brazos abiertos y en parte se temía. Fin del capítulo 1.